estamos en el tiempo en que debemos vencer, en que se hace urgente y se hace necesario que venzamos. Y ese es el título del tema de hoy, la palabra que trae el Señor hoy día: al que venciere. Porque estamos en tiempo en que se hace urgente vencer. Vencer la tentación, vencer el pecado, vencer el mal, vencer las corrientes de este mundo, vencer la carne, vencer, hermanos, al viejo hombre, a ese viejo hombre y esa vieja mujer, esa vieja naturaleza que nos persigue, vencerla para poder salir adelante victoriosos, hermano. Porque esa es la manera, esa va a ser la manera en que nosotros podamos llegar al día glorioso del arrebatamiento de la iglesia y participar de ese arrebatamiento, venciendo. Esa es la manera que podemos llegar al arrebatamiento de la iglesia. Esa es la manera en que podamos subir a esos lugares que el Señor ha preparado para nosotros. Ahora, a mí me llama la atención, y me llama mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo nos aconseje constantemente, nos aconseja vencer. En Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3 nos muestra constantemente que debemos vencer. Insistentemente nos dice: al que venciere. Y ese acto de victoria que nos está pidiendo el Señor, ese acto de victoria viene acompañado con promesas, hermano. Con promesas que son para los que van a vencer. Entonces podemos entender y darnos cuenta que la expresión que el Señor nos dice cuando dice al que venciere, esa expresión también nos deja ver que hay gente que va a vencer y hay gente que lamentablemente no va a vencer. No todos serán vencedores. Y hoy día la pregunta, hermano, en esta mañana es: ¿de qué grupo quieres ser tú? Porque esta es una decisión. La victoria está en nuestras manos. Por eso el Señor dice: al que venciere. Porque la victoria está en tus manos. El tema es si tú quieres vencer. Entonces, ¿en qué grupo quieres estar? ¿En el grupo de los vencedores? ¿O en el grupo de los que se darán por vencidos? El Señor quiere que tú y yo estemos en el grupo de los vencedores. Porque las promesas son: al que venciere. Una de las cosas que debemos entender en primera instancia, hermanos, que muchas veces nosotros creemos que ser vencedores significa vivir sin problemas, hermano. Y aquí nos debemos dar cuenta de algo. Que no hay victoria si es que antes no hay una batalla. Que nadie es vencedor sin antes vencer algo. Nadie puede ser vencedor sin que haya vencido algo. Entonces, junto con esta declaración que hace el Señor, al que venciere, junto con esa declaración, viene la implicancia, hermanos, de que enfrentaremos batallas. Enfrentaremos dificultades. Enfrentaremos desiertos. Enfrentaremos tormentas. Enfrentaremos circunstancias adversas. Pero en todas ellas estará el Señor con nosotros. Porque Él nos dice: al que venciere. Entonces, ¿qué significa ser un vencedor? El diccionario dice que es la persona que resulta ganadora en una competición. La persona que resulta ganadora de una lucha. Es el victorioso en una batalla. Dice que el vencedor recibe el premio. Ahora, a nivel de la Biblia, el vencedor es aquel que camina de acuerdo al Espíritu de Dios. No importando las circunstancias. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe lo que estoy pasando, no sabe las tormentas que estoy viviendo. Hermano, hermana, el Señor dice: al que venciere.
Y para eso hay que vivir en el Espíritu, de acuerdo al Espíritu. Caminar de acuerdo al Espíritu, esa es la premisa. Esa es la premisa para los vencedores. Si nosotros vemos nuestras tormentas, nuestros desiertos, nuestras dificultades, las vemos con ojos humanos, las enfrentamos con la carne, no vamos a vencer nunca. Pero se deben enfrentar con el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y esa es la premisa para los vencedores, caminar en el Espíritu. Romanos 8 habla de que hay que vivir en el Espíritu. Que debe morar en nosotros el Espíritu de Dios. Pero dice algo claro, que si no estamos en el Espíritu, entonces estamos en la carne. Y en la carne nadie puede agradar a Dios. Romanos 8:8 nos dice así. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces en la carne, hermano, jamás vamos a ser vencedores. Jamás. Es en el Espíritu. De esa manera podemos ser vencedores, de otra manera no. Entonces cuando estás pasando dificultades, tormentas, cuando estás pasando problemas, desiertos, tienes que enfrentarlo con el Espíritu de Dios en ti. Con el consejo del Espíritu de Dios, con la guía del Espíritu de Dios. Tienes que enfrentarlo de esa manera. Hermano, cuando uno vence, eso implica que se llega al final de algo. Que terminaste victorioso algo. Implica que recibes el premio. Y eso es lo que nuestro Señor tiene para todo aquel que vence. Él tiene promesas y premios. ¿Para quién? Para el que vence, para el que venciere. Apocalipsis 3:5 nos dice de la siguiente manera: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere. Nuestro Señor nos insiste 7 veces diciéndonos al que venciere, el que venciere. 7 veces, hermano. En Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3. Y en cada oportunidad nos muestra que hay promesas, que hay premios, hermano, para el que termina el proceso victorioso. Hay premios para el que sale victorioso. Y aquí, hermano, estamos viendo en Apocalipsis 3:5 que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borrará su nombre del libro de la vida. Pastor, ¿qué quiere decir que se puede borrar el nombre del libro de la vida? Lo está diciendo ahí. Se puede borrar. Pero es por eso que hay que vencer. Es por eso que hay que luchar, hay que pelear la buena batalla. Para llegar al fin de la carrera. Y ser vestidos con vestiduras blancas. Porque dice que no se va a borrar el nombre, nuestro nombre del libro de la vida. Y aún más, a una promesa más hermosa también hay. Dice que confesará nuestro nombre delante del Dios, del Padre y delante de los ángeles. Hermanos, son promesas hermosas del Señor. Pero aquí logro ver que la frase el que venciere está hablando de 3 cosas. Lo primero que está diciendo ahí es que este consejo que está dando el Señor, el que venciere, es un consejo para la iglesia. El Señor acá no le está hablando al mundo, no le está hablando a la gente que no quiere nada con Dios. Le está hablando a la iglesia, hermano. A la iglesia en su totalidad. Una de las acepciones
es que las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Esa es una de las acepciones. Entonces, si lo miramos así, estaría hablando de toda la iglesia. Es un consejo: el que venciere. Toda la iglesia debe vencer. Toda la iglesia de todos los tiempos. Pero no todos vencerán. Entonces el Señor lo que está haciendo en Apocalipsis 2 y 3, está examinando el comportamiento de la iglesia. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estamos saliendo nosotros de ese análisis? ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Estamos venciendo o nos estamos dejando vencer? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque estos son tiempos finales y son tiempos de vencer. Necesitamos vencer para ir al arrebatamiento de la iglesia, que ya es pronto, que está a las puertas. Necesitamos vencer, hermano. Otra cosa que nos está diciendo esta frase, el que venciere, nos está diciendo que no todos vencerán. Va a existir un grupo que va a vencer. Cristianos que están llenos del fuego del Espíritu Santo. Ese grupo llamado el remanente, ese grupo apartado, ese grupo que se le llama la novia, ese grupo que permanece, ese grupo que ama su venida, ese grupo que se santifica, ese grupo que vence, el remanente que será arrebatado, ese grupo va a vencer, hermano. Pero también va a haber gente, va a haber otro grupo de la iglesia que no va a vencer, que se van a dar por vencido. Y hoy día lo estamos viendo, hermano. Hoy día lo estamos viendo en todo el mundo. Iglesia dormida, iglesia que se ha dejado estar, iglesia que se ha apartado, iglesia que ha vuelto atrás, iglesia que se ha dejado vencer. Cristianos tibios, cristianos fríos, aquellos que no permanecen. Ese grupo que no resiste al enemigo. Ese grupo que no resiste los engaños del mundo. Ese grupo que no vencerá, hermano. Y tendrá que pasar la gran tribulación. Y un tercer punto que nos está hablando aquí, esta frase, el que venciere. Es que esto involucra una batalla, hermano. Si alguien le dijo a usted que cuando usted viniera a Cristo, se convirtiera a Cristo, nunca más iba a tener problema, le mintieron. Porque cuando uno viene al Señor se levanta un enemigo. Se levanta alguien en contra de su iglesia. Y tenemos que vencer. Y para vencer hay que pelear. Para vencer hay que competir. Para vencer hay que ganar. ¿Y contra quién, pastor? Contra ese enemigo que se levanta contra la iglesia. Contra ese contrincante que se levanta desde el principio. Contra la iglesia. En 1 de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario a quien vencer, un adversario a quien hacerle frente y vencerlo, hermano. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4, nos dice: he peleado la buena batalla. Hay una batalla, hermano, que pelear. He acabado la carrera. Hay una carrera que correr. He guardado la fe. Hay una fe que debemos proteger, que debemos guardar. Y por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hermanos, Pablo nos dice claramente que hay una batalla, que hay una carrera, que hay una fe, pero también nos dice que hay un premio que recibir.
que hay una corona que recibir. Bendito sea el Señor. Iglesia, ¿cuántos quieren ser vencedores? ¿Cuántos están dispuestos a vencer? ¿Cuántos quieren ser de ese grupo? De ese grupo de los vencedores, hermano. De ese grupo que va a alcanzar esas promesas que el Señor Jesucristo tiene para los que venzan. Si quieres alcanzar esas promesas que son para ti, entonces es tiempo de vencer. Entonces es tiempo de pelear la batalla. Es que, pastor, no sé, el problema a mí me agobia, me supera. No, el Señor te dijo que tú puedes vencer. Entonces es tiempo de pelear esa batalla. Es tiempo de correr esa carrera. Es tiempo de ganarle al enemigo. Es tiempo de permanecer en Cristo. Es tiempo de permanecer en su palabra. Es tiempo de ser un valiente. En este tiempo final es tiempo de ser valiente, hermano. Porque estamos a punto de ser levantados de esta tierra. Hay que ser valiente. Es tiempo de vencer. No de darse por vencido. Es tiempo de vencer todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tormentas. Hay que vencerlas en el nombre del Señor. ¿Cómo somos vencedores, pastor? ¿Cómo somos vencedores? Por favor, dígamelo. Dice Pablo. La Escritura nos dice cómo debemos vencer. Y Pablo nos dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y aquí está la clave. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermanos, solo podemos vencer. Y solo podemos ser vencedores por medio de Cristo. No en nuestra fuerza. No en nuestra carne. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en Cristo. Y a través de Cristo. Y por Cristo. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que se entregó en la cruz. Por medio de aquel que nos amó primero. Por medio de Él podemos ser vencedores, hermano. Entonces el Señor nos da un consejo, nos dice, al que venciere. Pero no nos deja solo, porque por medio de Él mismo podemos vencer. ¿Y qué podemos vencer? Pablo aquí nos está hablando, en Romanos 8 nos está hablando claramente las cosas que podemos vencer a través de Cristo. Nos dice que podemos vencer la tribulación, que podemos vencer angustia, que podemos vencer la persecución, que podemos vencer el hambre, la desnudez, que podemos vencer el peligro o la espada, la podemos vencer por medio de aquel que nos amó primero. Entonces podemos decir como Él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh, Rabbi Saquía Rama dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si a través de Él podemos vencer todas las cosas. Hermano, es que no solo somos vencedores. Nos dice la palabra que somos más que vencedores. No sé si logras entenderlo. No sé. Pido a Dios que lo podamos entender todos. Somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedores? Que tenemos asegurada la victoria. Aunque delante tuyo hayan gigantes, tenemos asegurada la victoria. Aunque delante tuyo hay una batalla imposible, tenemos asegurada la victoria. Porque tenemos al Señor, al Dios de lo imposible. Tenemos asegurada la victoria. Eso es ser más que vencedores. Antes de correr la carrera ya somos vencedores, ya la ganamos. Entonces, hermano, yo no sé si te puedes dar cuenta que antes de que tú emprendas la carrera, antes de que tú emprendas esa batalla, ya la venciste, ya la ganaste. Entonces solamente tienes que dejarte abandonarte en las manos del Señor. Y solo tienes que caminar en el Espíritu. Porque ya ganaste la batalla. Porque eres más que vencedor, más que vencedora. Ya le ganaste a las circunstancias que estás viviendo. Ya le ganaste a tu desierto.
Ya le ganaste al enemigo. La palabra dice, someteos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, si nos entregamos en las manos de Dios, resistimos. Porque ya vencimos, ya ganamos. Somos más que vencedores. Y Juan nos agrega algo más y nos dice, en 1 de Juan 5:4 nos dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, hermano, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, ese vence. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence. El que tiene fe, el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ese vence. Porque esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Iglesia, tú eres más que vencedora. ¿Y por qué? Por medio de aquel que te amó primero. Porque tú ya naciste de nuevo. Porque tú ya pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Entonces eres más que vencedor. Tienes la victoria asegurada antes de pelear la batalla, antes de correr la carrera. Entonces tienes que correr para alcanzar el premio. Arrabai, Saquí, Array. Corre para alcanzar el premio. No te fatigues en medio de la carrera. Sigue corriendo hasta alcanzarlo. Porque la victoria es tuya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Yo quiero esa victoria. Es mía la victoria. Entonces el vencedor, tú ya eres vencedor, ya eres más que vencedor. Entonces el vencedor, ¿qué debe vencer? Ya hemos hablado algunas cosas de que debe vencer. Pero aquí la Escritura nos habla de lo que debe vencer. Un hijo de Dios, una hija de Dios. El que ha nacido de nuevo. Primero, hay que vencer el mal. Y en Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces hay que vencer el mal. ¿Y cómo lo vencemos? Con el bien. Y el Señor Jesucristo es el bien para nosotros. El Señor Jesucristo es el que nos guía y el Espíritu de Dios nos guía para hacer el bien. Hoy día el mundo, hermano, le está diciendo a lo malo, le está diciendo bueno. Pero tú y yo somos la iglesia de Cristo. Sabemos lo que realmente es bueno y sabemos lo que realmente es malo. Por lo tanto, con el bien tenemos que vencer el mal. El Señor nos ayude. Otra cosa que tenemos que vencer son los falsos profetas y los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:19 nos dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces nosotros no debemos dejarnos vencer por aquellos que hablan falsas doctrinas, por aquellos que aparecen en las redes sociales hablando palabras que no son de Dios, doctrinas que no son de Dios, doctrinas de demonios. No debemos dejarnos vencer por ello. Tenemos que seguir la doctrina sana de Dios, su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra para no caer en falso, creyéndole a falsos profetas, creyéndole a falsos maestros. Que el Señor nos ayude en esto. Pero tenemos que vencerlo. Tenemos que vencer eso. Otra cosa que debemos vencer es al maligno. Es que, uy, pastor, ¿cómo voy a vencer al enemigo si me tienen, muchas veces me tiene acorralado el enemigo? No, hermano, tú tienes que vencer. Tienes que vencer al maligno porque esa es una orden que está en la palabra de Dios. Y en 1 de Juan 2:14 nos dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, hermanos, tenemos que vencerlo. Ya les decía que la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Tenemos que vencer al maligno, a ese que se ha levantado en contra de la iglesia, en contra de los escogidos. ¿Y cómo tenemos que vencerlo? Siendo fuertes. ¿En quién? En Cristo. Porque por medio de Cristo somos vencedores. Entonces tenemos que ser fuertes. ¿Fuertes en qué? En la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en Cristo. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Que la palabra de Dios esté en nuestras mentes todo el tiempo. Que la palabra de Dios nos esté guiando, nos alumbre el camino. Siendo fuertes. Así vamos a vencer al maligno. ¿Qué otra cosa debemos vencer? El espíritu del anticristo. 1 Juan 4 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y hay varias sectas hoy día, hermanos, que dicen que el Señor Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿qué son? La palabra lo dice aquí. No son de Dios. Y este es el espíritu del anticristo que está operando en ellos. El cual vosotros habéis oído que viene. Ese espíritu del anticristo. Y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Tú y yo somos de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién? A ese espíritu del anticristo que se mueve en distintas personas en el mundo, en distintas organizaciones en el mundo. Ese espíritu del anticristo, nosotros, los hijos de Dios, lo hemos vencido. Vosotros lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, amén. Sí, Señor. Sí, Señor, gracias por tu victoria en nosotros. Gracias por darnos la victoria. Gracias por estar con nosotros, porque tú eres el mayor. Mayor que el que está en el mundo. Mayor que el que se está moviendo, ese espíritu que se está moviendo en las organizaciones mundiales. Mayor que ese espíritu que se mueve en los líderes mundiales, en los gobernantes mundiales. Mayor que todos aquellos ese espíritu que se mueve en aquellos que están sacando leyes contra Dios. Tú eres mayor, Señor. Y gracias a ti y por medio de ti, nosotros los hemos vencido a aquellos. ¿Qué significa, pastor, que lo hemos vencido? ¿Qué significa que hayamos vencido ese espíritu del anticristo que se mueve en las organizaciones y en los líderes? Es que nosotros no caemos en sus engaños. En que nosotros no venimos a creer lo que ellos dicen. Hermano, tenemos al mayor con nosotros. Aleluya, tenemos a nuestro Señor que es mayor que el que está en este mundo. Engañando al mundo. Y otra cosa que debemos vencer, hermano, es al mundo. Hoy día mucha iglesia, hermano, está engañada por las seducciones del mundo. Está atraída por el mundo. Mucha iglesia le atraen más las cosas del mundo que las de Dios. Y 1 Juan 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La iglesia es nacida de Dios, entonces debe vencer al mundo. Debe vencer esas tentaciones del mundo, debe vencer esas artimañas del mundo, esa seducción del mundo. Debe vencerla, porque es nacida de Dios. Y la victoria que tenemos en esto, que venció el mundo, es nuestra fe. Y nos dice algo más. ¿Quién es el que vence al mundo? Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú ya venciste al mundo. No caigas en esas seducciones. No vuelvas al mundo. Porque tú ya venciste al mundo. Porque tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Hermanos, para los que vencen hay tremendas promesas, hermosas promesas de Dios. Hermosas promesas para los que vencen. Si tú quieres esas promesas, tienes que vencer. Esta es una decisión que debes tomar tú, vencer. Y fíjate las promesas hermosas que el Señor tiene para sus hijos, para los que vencen. En Apocalipsis 2:7 nos dice, al que venciere le daré a comer
el árbol de la vida. Ese árbol que estaba en Edén. Ese árbol que prolonga la vida, que da vida eterna. Ese árbol que está ahora en la ciudad celestial. De ese árbol comeremos, porque nosotros venceremos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo voy a vencer, yo quiero vencer y voy a vencer en el nombre del Señor. Porque en el Señor me refugio para vencer, aleluya. En Apocalipsis 2:11 nos dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda, pastor? Es el lago de fuego. En donde es lanzado el anticristo, en donde es lanzado el falso profeta, la bestia antigua que es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, en donde es lanzado la gente que no estaba inscrita en el libro de la vida, en donde es lanzado, hermano, el Hades y la muerte. Y ese es un lugar eterno, para siempre, el lago de fuego, que esa es la segunda muerte. De eso te libró el Señor a ti y me libró el Señor a mí. Pero aquí dice, aleluya, aquí dice, al que venciere, el que venciere, tenemos que vencer. Estamos en el proceso de llegar al arrebatamiento de la iglesia, tenemos que vencer. Para no sufrir el daño de la segunda muerte, tenemos que vencer. Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Apocalipsis 2:26 dice, el que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. La Escritura dice claramente que nosotros somos una nación santa. Somos real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Si somos reyes y sacerdotes, es porque vamos a reinar, es porque vamos a gobernar, es porque el Señor nos va a dar autoridad sobre las naciones. Pero eso es para el que vence. El que venciere, aleluya, bendito sea el Señor. El que venciere. En Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Qué tremendo, hermano. Y dice que de ahí no saldrá más. Aleluya, bendito sea el Señor. En Apocalipsis 3:21 nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Tremendas promesas, hermano. Me acuerdo cuando dos de sus discípulos llegaron con su mamá a donde el Señor y le decían, Señor, que mi hijo se siente uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y el Señor le dice, no, esto no funciona así. Esto no es así. Esto es para el que vence. El que vence se sentará en el trono conmigo. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, quiero vencer? Quiero ser de los vencedores porque las promesas tuyas son hermosas. Estas 7 promesas que tenemos son hermosas. Y yo quiero tenerlas para mí. Yo quiero vencer. Quiero ser un vencedor valiente en estos tiempos finales. Un vencedor valiente, Dios del cielo. Ayúdanos. Ayúdanos a ser vencedores. Hermano, yo sé que las 7 promesas que acabamos de ver son hermosas, son tremendas. Hermosas promesas para cada uno de nosotros, los que venzan. Pero quiero enfocarme un poquito, unos minutos solamente, en esta promesa de Apocalipsis 2:17. Porque en esta promesa yo veo una relación con lo que venimos hablando de pelear la buena batalla, de correr la carrera, de ganar esta competencia, de ganar. En Apocalipsis
2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Aleluya, bendito sea el Señor. Esta promesa, hermano, fue entregada a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, hermanos, tenía una cultura greco-romana, una cultura romana, entonces había que hablarle en sus términos, en términos que ellos entendieran, hermano. Y aquí veo algunas cosas importantes. Primero veo el maná. El maná es el símbolo del sustento y de la provisión de Dios para el pueblo. ¿Y dónde es ese sustento? En el desierto, cuando salieron de Egipto. Ese alimento es el que da la energía, hermano, divina, una energía especial, capaz de proveer fuerzas para el que está débil. Fuerzas para el que está en las circunstancias más difíciles y peligrosas y sacarlo victorioso. Fuerzas para los que están pasando desiertos complicados. Fuerzas para los que están en batallas que son imposibles. Ese maná, esa comida celestial especial, hermano. Hermano, cuando tú estés en dificultades, cuando tú estés pasando desiertos, cuando estés pasando tormentas en tu vida, el Señor te dará sustento. El Señor te dará la provisión que tú necesitas para pasar ese desierto. El Señor te va a ayudar a vencer, hermano, hermana. El Señor te dará la victoria. ¿Cuántos dicen, sí, Señor, yo necesito que me des victoria en medio de estas pruebas, en medio de estas circunstancias? Dame la victoria, Señor. Y el Señor te la dará. Te va a dar sustento, te va a dar maná, te va a dar fuerza, te va a dar esas fuerzas sobrenaturales para seguir adelante y pasar el problema. Y vencerlo, hermano. ¿Cuántos dicen, sí, Señor, yo quiero eso? Yo quiero esas fuerzas sobrenaturales. Otra cosa que veo en este verso, hermanos, es que hay una piedrecita blanca que se le dará al que venza. Una de las interpretaciones, hermano, que es necesario destacar hoy día, es que las piedras blancas, esas piedrecitas blancas, en donde está inscrito el nombre de los receptores, el que va a recibir esa piedrecita, se le daba a los competidores que ganaban las carreras deportivas romanas. A los que estaban corriendo, los que estaban compitiendo en esas carreras, en esos deportes romanos, al que vencía, al ganador, se le daba esta piedrecita con el nombre escrito ahí. Entonces es una piedra que tiene el nombre personal, intransferible, que no se puede pasar a otra persona, porque esa piedra significa que la persona que lo recibió fue el ganador de la competencia, de esos deportes romanos. Y esa piedrecita servía para ser un pase, era un pase. ¿Un pase para qué? Para un banquete, el banquete al que asistían los vencedores, solo los vencedores. Entonces esa piedrecita era el pase de entrada a ese banquete que se efectuaba al final de todas las competencias romanas. Y esta piedrecita podría haber sido entregada al final de la carrera. Hermano, estos ejemplos de deportes romanos fueron usados con frecuencia en el tiempo de la iglesia primera. Pablo empleó muchas veces metáforas de deportes romanos para que entendieran sus ideas. Y en Filipenses 3:14 nos dice, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo está hablando de una meta, está hablando de una competencia, está hablando de una carrera y dice, yo prosigo a la meta.
En 2 Corintios 9 nos dice, Pablo también nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Entonces Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Oh, gloria a Dios. En 2 Timoteo 4, Pablo vuelve a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta clase de metáforas, de analogías era cercana, hermanos, para aquel pueblo de Pérgamo. Porque el pueblo de Pérgamo tenía una cultura romana, entonces había que hablarle en sus términos. Y hoy día, hermano, para nosotros el Señor nos está diciendo claramente, pelea la buena batalla. Corre la carrera, hermano, hermana. Prosigue a la meta final. Sea un vencedor. Y recibe esa piedrecita blanca del ganador. Con un nombre nuevo inscrito ahí. Aleluya. Recibe ese pase para ir. ¿A dónde? Al banquete, a las bodas del Cordero. Recibe ese pase y manténlo y guárdalo y no lo pierdas en el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Sí, ¿cuántos dicen, Señor, yo quiero tener ese pase? Yo quiero tener esa piedrecita. Quiero ese nombre nuevo que esté escrito en esa piedrecita. Lo quiero yo porque quiero tener ese pase para las bodas del Cordero. No me lo quiero perder por ningún motivo. Aleluya, bendito sea el Señor. Otra cosa que veo aquí en este verso de Apocalipsis 2:17 es que dice que en esa piedrecita va a estar escrito un nombre nuevo para ti. Un nombre nuevo, hermano. Y que solo lo va a conocer el que lo recibe. Pero te tengo una sorpresa. No recibirás un solo nombre nuevo. No. Tendremos 4 nombres nuevos. ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo voy a tener 4 si me dice que voy a tener 1 en esa piedrecita? Sí, tendremos 1 en esa piedrecita, pero tendremos 3 nombres nuevos más. ¿Cuáles? Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Primer nombre que va a estar sobre ti. El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Segundo nombre que va a estar sobre ti. El cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, tercer nombre que va a estar sobre ti. El nombre nuevo con el cual el Señor viene a reinar a este mundo. Cuando el Señor viene a instaurar el milenio, el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, viene con un nombre nuevo. Ese nombre nuevo será inscrito sobre nosotros. Ese nombre nuevo. Entonces tendremos 4 nombres nuevos. El nombre de la piedrecita del vencedor. El nombre de nuestro Dios. El nombre de la ciudad de nuestro Dios, Jerusalén. Y el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen sí, Señor? Yo quiero esos nombres. Yo quiero esos nombres inscritos en mí. Yo quiero ser vencedor. Aleluya, Señor. Yo quiero esa piedrecita. Yo quiero esas promesas que tú tienes para nosotros. Yo quiero esconderme en ti, Señor, para ser un vencedor contigo, para que tú me des victoria sobre todas las cosas que estamos viviendo. Tú me hagas vencedor. Yo quiero ese pase para las bodas del Cordero, Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, yo voy a pelear la buena batalla de la fe? Yo voy a correr la carrera. Yo proseguiré hasta la meta final sin dudar. Hasta obtener el premio, hasta obtener las promesas, hermano. El apóstol Pablo nos dice que debemos tener puesta nuestra mirada en el galardón. Que no hay que ir por menos. Hay que ir por lo mejor, por lo eterno, hermano. Entonces hoy es tiempo de vencer.
Hoy es tiempo de perseverar hasta el fin. No es que estoy tan débil. No, hoy día no es tiempo de estar débil. Hoy día es tiempo de ser valiente. Hoy día es tiempo de vencer. Hoy día es tiempo de perseverar hasta el fin. Porque hay una batalla que pelear. Porque hay una carrera que ganar. Oh, Rabbi Saquía Ramasei. Porque hay una fe que hay que guardar. Porque hay un premio que hay que recibir. Porque hay un pase a la boda del Cordero que debemos recibir. Hermano, ¿en qué grupo quieres estar? Hoy día el Señor nos dice, tienes que estar en el grupo de los vencedores. Al que venciere. Rabbi Saquía Ramasei. Tú tienes que estar en el grupo de los vencedores. En el grupo que va a recibir esas promesas. Hermosas promesas. En ese remanente que será arrebatado. En esa iglesia novia. En ese grupo que va a permanecer en Cristo hasta el final. En ese grupo que va a permanecer, aleluya, hasta su venida. Ese grupo que va a amar y que está amando su venida. Ese grupo que se está santificando. En ese grupo de vencedores tienes que estar tú. Hermanos, porque hoy día, en este tiempo final, es hora de vencer. Vencer el mal. Vencer al maligno. Vencer el pecado. Vencer al mundo. Vencer la carne. Porque el Señor quiere que seas vencedor. ¿Y por qué? Porque las promesas son al que venciere.